Hola a todos y bienvenidos a Invexic. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 empresas defensivas que, en mi opinión, pueden ser especialmente interesantes para inversores principiantes y de largo plazo. Son compañías con negocios estables, predecibles y con relativa baja sensibilidad al ciclo económico. Además, tienen balances sólidos, generan caja de forma consistente y reparten dividendos crecientes, lo que la hacen ideales para quienes buscan estabilidad y rentabilidad sin sobresaltos. Lo interesante es que, a pesar de tener una volatilidad históricamente baja, es decir, una beta reducida, ya han corregido bastante en bolsa en los últimos meses. Dentro de su perfil conservador, esas caídas ya han descontado buena parte del pesimismo del mercado, lo que reduce significativamente la probabilidad de caídas más profundas, salvo que ocurra algún evento externo o disruptivo inesperado. Y mientras tanto, como pagan dividendos, es mucho más fácil mantenerse invertido y esperar pacientemente a que el mercado reconozca su valor. Por supuesto, recuerda que nada de lo que vas a ver en este vídeo constituye una recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún activo financiero. Cada inversor debe tomar sus propias decisiones de inversión según su perfil de riesgo y sus objetivos personales. Por cierto, en el próximo vídeo voy a analizar 5 empresas elegidas por vosotros, por los suscriptores. Así que para poder participar en este sorteo solo tienes que estar suscrito, dejar un like y comentar aquí debajo en la cajita de comentarios qué empresa te gustaría que analice. Ahora sí, sin más dilación, comenzamos. La primera compañía de la que vamos a hablar es General Mills, una de las empresas de alimentación más grandes del mundo. Actualmente, a pesar de las caídas que lleva registrada en este último año, estos últimos meses, sigue teniendo unos 26 billions de tamaño de cotización, de capitalización bursátil. Y como digo, es de las más grandes del mundo, tiene más de 100 marcas, está distribuyendo sus productos en más de 100 países. Sus categorías se distribuyen en cereales, snacks, comidas preparadas, helados, alimentos para mascotas, etc. Y tiene marcas tan emblemáticas como Cheerios, Häagen-Dazs, Natural Valley o Blue Buffalo. Es una empresa muy conocida que está cayendo en bolsa en los últimos meses, principalmente por ese impacto que está teniendo la inflación, ese aumento de costes en general y al final también una bajada en el consumo por parte de los clientes que también están desplazando sus hábitos de consumo a productos de marcas blancas. Esto al final afecta a las ventas de General Mills, que está apostando por sus productos, manteniendo los precios competitivos y intentando promocionarlos a través de mayores inversiones en marketing, en publicidad y demás, junto con el aumento de la inflación y los problemas que está teniendo en ventas de volúmenes. Al final lo que está haciendo es que se están viendo reducidos sus márgenes. Además ha bajado expectativas de cara al futuro y todo esto pues al final ha llevado a que la compañía caiga en bolsa. Sin embargo, a mí me parece que es una empresa bastante destacable. Los ingresos planos, ¿vale? Lleva varios años planos, pero aún así la tendencia es creciente. Para una compañía de este estilo no podemos esperar grandes crecimientos en beneficio, pero sí que meta la inflación al menos. Los márgenes estables a lo largo del tiempo, fíjense cómo son de aproximadamente siempre por encima del 10% en los últimos años, en general sobre el 12%. No es una empresa de super calidad, ¿vale? No es una empresa que podamos considerar de calidad, pero sí estable, que es lo que buscamos para empezar cuando somos principiantes. El BPA, fíjense cómo ha subido a lo largo de estos años. Es una empresa que está haciendo recompras, los ingresos no están aumentando tanto y los beneficios se están viendo en algunos puntos presionados, pero sí que está haciendo recompras de acciones y eso al final beneficia en un BPA cada vez mayor. Una empresa que, como veremos después, tiene un valor de cotización de media móvil del año 2016, con un BPA que tenía en aquel momento de 2,77 y a día de hoy estamos con 4,10, ¿vale? Casi un 70-80% más de BPA, pero precios del año 2016, ahora lo veremos. El free cash flow lo mismo, por acción estamos en otros niveles diferentes a los que teníamos hace una década y sin embargo el precio está más cercano, sigue plano a lo que teníamos hace una década. Bueno, realmente no está plano, ha subido y ha bajado y ahora mismo estamos en esos niveles.
Esto es lo que decíamos, una empresa que está haciendo recompras de acciones muy fuertes, un flujo de caja que estamos ahora en 2.300 aproximadamente y que las recompras de acciones más los dividendos que paga supera ese flujo de caja, es decir, va a tener que financiar esto o con deuda o con caja, con efectivo, digamos. Esto no es una buena señal en ningún caso, pero bueno, es lo que tenemos de momento. Podría un poco ajustar esas recompras, aunque es verdad que ahora están niveles interesantes para precisamente llevar a cabo esas recompras. En cuanto a la deuda, pues es un sector que suele endeudarse a veces más de lo deseado. Está ahora mismo a 3,74 veces EBITDA, bastante alta. Me gusta que esté un poquito por debajo. Se le ha ido la mano últimamente. Los tipos de interés altos tampoco ayudan, pero veremos si puede encaminar esta situación. Por contra, el precio que tenemos es indiscutiblemente bueno. Está dando una rentabilidad por dividendo del 5%, que históricamente no la habíamos visto salvo en el año 2019. Y en cuanto a el PER histórico, está dando 12 veces, es decir, una empresa que no crece, un PER de 12 con un dividendo que nos está pagando por encima de cualquier bono de deuda de cualquier país, pues me parece que es una opción bastante interesante. Y actualmente, ¿dónde la tenemos? Acercándose a zonas de soporte de mínimos del año 2020. Por zonas cercanas también a la banda inferior del canal histórico, alejadas de la media móvil de 1000 sesiones, con posibilidad de hacer un más 100%, posibilidad de hacer un por 2. Así que actualmente me parece que está en un punto ideal de compra y que es ideal para inversores que están comenzando. Si quieres llevar tus inversiones un paso más allá, te invito a unirte al canal como miembro por tan solo 2,99 euros. Se hace a través de este botón, el botón de unirme, y es una cantidad simbólica, pero que te da acceso a contenido exclusivo con análisis de empresas que están en momentos clave, tutoriales prácticos y herramientas que realmente pueden marcar la diferencia en tus decisiones. Es una inversión mínima que puedes recuperar fácilmente si aplicas bien la información, porque te ayuda a evitar errores costosos o aprovechar oportunidades que otros pasan por alto. Además, es una forma directa de apoyar este proyecto y permitir que siga subiendo contenido. También tienes la opción Premium por 9,99, en la que además puedes pedirme un vídeo al mes de la empresa o sector que desees. Otra empresa en una situación similar, porque es del mismo sector y está sufriendo los mismos males que Diageo, es Brown-Forman. Hay ligeras diferencias, ligeros matices entre una y otra. Brown-Forman para mí está un ligero escalón por debajo, una empresa que depende más de su marca estrella, que es Jack Daniel's, aunque es verdad que es el whisky americano número 1 por excelencia, pero es verdad que esta marca, este tipo de producto que vende, está más anclada a la imagen clásica de esas bebidas fuertes, masculinas, alcohólicas, y de esto está, por moda, ya sabemos que esto es cuestión de moda, rehuyendo recientemente el mercado, la demanda, ¿vale? Los hábitos de consumo se están alejando de este tipo de consumo más tradicional. Entonces ahí puede sufrir especialmente Brown-Forman. Pero como digo, a cambio es una empresa que no está tan endeudada como Diageo, como veremos a continuación, ingresos muy parecidos, en crecimiento, aunque en los últimos años un poco estancados. Los márgenes son muy buenos, no tiene esa bajada de margen tan brusca como ha tenido Diageo. Un BPA que está bastante por encima del de hace una década, y aún así seguimos teniendo precios de hace una década. Flujo de caja sí que está un poco más estancado. En cuanto a los fondos propios, en crecimiento absoluto, a pesar de la cantidad de recompras de acciones que hace y de dividendos, sigue en crecimiento. La deuda total, un nivel por debajo de Diageo, que ya esto me ha gustado, en este caso está a niveles de 2,2, a diferencia de Diageo está a un punto y pico por debajo. Y si nos venimos al apartado del precio, podemos ver cómo está dando una rentabilidad por dividendo históricamente alta. Por debajo de Diageo, no da un 4%, en este caso está dando un 3%, pero es que esta empresa nunca había dado un 3% y recompra bastante acciones. Y por otro lado tenemos el apartado del precio, un precio que está en mínimos históricos en cuanto a PER, ¿vale? Recientemente es que ha marcado prácticamente el mínimo histórico. En cuanto a la cotización, pues la tenemos muy abajo, ahora ha rebotado ligeramente, pero me sigue pareciendo que tiene bastante margen. Tenemos que está
a más de aproximadamente un 150 por debajo del máximo histórico, también bastante por debajo de la media móvil. Ha roto el canal de la tendencia creciente que llevaba históricamente y se ha desplegado un movimiento lateral bajista. Pero yo creo que ahora mismo está rebotando en un mínimo y no creo que esta compañía baje mucho más de lo que está ahora. En tal caso, si no queremos ser tan agresivos, podríamos esperar a esos mínimos de 26, 25 veces, pero a mí me parece que ya está dando muy buenas oportunidades. La siguiente compañía es Merck. Aunque es verdad que es del sector farmacéutico y que se podría considerar más cíclica por riesgos de expiración de patentes o por presiones regulatorias, en el caso de Merck no depende tanto de tendencias de consumo ni de condiciones de crédito, como ocurre con sectores que sí que son más cíclicos. Dentro del universo de las grandes farmacéuticas, Merck encaja claramente una inversión defensiva ideal para inversores que buscan estabilidad, rentabilidad y protección en entornos inciertos. Es una empresa que está muy diversificada, es una empresa que depende de un sector tan importante como es la salud, es decir, que ya estemos en una parte buena o mala del ciclo, la gente va a necesitar fármacos, la gente va a necesitar asistencia sanitaria y ahí está Merck con unas rentabilidades y una calidad de negocio históricamente buena. Es verdad que hay dudas sobre sus patentes, como es el caso de Gardasil, que ha caído bastante en China, aproximadamente un 55% por la debilidad que ha mostrado el mercado chino en estos últimos meses y años, y también está el tema de la pérdida de la exclusividad de Keytruda, que es una patente que le proporciona aproximadamente el 50% de ingresos a la compañía y que por eso está dando las oportunidades que está dando. Si se vende, si se acaba, quiero decir, esta patente y caen las ventas, pues puede sufrir mucho la compañía. Pero por esto mismo, por estas expectativas inciertas, es por lo que está dando muy buenas oportunidades, una capitalización bursátil enorme, una empresa que no paran de crecer sus beneficios, ha habido épocas más planas, pero actualmente están creciendo mucho, unos márgenes que tienen cierta ciclicidad, pero no son extremadamente cíclicos, unos beneficios por acción también extraordinariamente altos comparado con precios de hace 2 o 3 años, que es donde cotiza actualmente la compañía. Igual pasa con los flujos de caja. Si venimos a la deuda total sobre el EBITDA, vemos que prácticamente no tiene deuda. Actualmente es de 1,3, muy buen dato, bajando incluso con respecto a los años anteriores. Rentabilidades sobre el capital por encima del 20%, sostenidas a lo largo del tiempo. Amigos y amigas, esto es sin duda definición de calidad. Y esto es cuando este tipo de empresas es en las que tenemos que invertir, en las que tenemos que apretar, acelerar nuestras inversiones cuando dan oportunidades. Y actualmente están dando cierto margen de oportunidad. Estamos hablando de precios que en cuanto a rentabilidad por dividendo no se veían desde hace aproximadamente 13 años, que hemos tenido que esperar para ver estas rentabilidades, y de per forward pues no se han dado precios lo mismo desde hace aproximadamente 13, 14 años. O sea, oportunidades únicas. Estamos ante una empresa que muy pocas veces tiene caídas, donde más tuvo es en el año 2008 por la crisis financiera, pero desde entonces no ha hecho más que subir con ligeros retrocesos y el más grave el que está teniendo ahora con unas caídas con respecto a máximos de prácticamente el 50% hemos tenido en estos momentos de aquí. Actualmente me parece a mí que estamos en unos buenos precios. Podemos esperar ahora a lo mejor en el mes de agosto, septiembre, que tengan ligeros retrocesos y que podamos volver a pillarlas en esta zona de aquí con un 100% de ganancias, con una posibilidad de hacer por 2 con respecto a el máximo histórico, pero a mí me parece que ya está dando unas oportunidades tremendas. Y por último tenemos a Lockheed Martin, es una de las mayores empresas aeroespaciales y de defensa del mundo, actualmente con una capitalización bursátil de 100 billones, es como digo de las más grandes, se centra en la producción de aviones de combate, misiles, sistemas de defensa antimisiles, satélites, ciberdefensa y mucho más. Opera bajo contrato sobre todo con el gobierno estadounidense, lo que por una parte le proporciona ingresos estables y por otra sí que estamos expuestos a esos giros, a esos volantazos que puedan llevar a cabo políticamente el gobierno de turno.
pero en general es una empresa con unos ingresos espectaculares. Fíjense cómo ha aumentado a lo largo de estas últimas décadas. Tenemos la parte ética, que sí que siempre está ahí, que tenemos que valorarla ya cada uno de nosotros si creemos que podemos entrar en este tipo de empresas o no. Al margen de eso, los beneficios que obtienen netos, fíjense que no son tan altos como nos gustarían. Este es otro punto en nuestra contra. Al final, estos proyectos tienen unos costes muy importantes que muchas veces no salen a flote inmediatamente, sino a través de amortizaciones y depreciaciones a lo largo del tiempo. Afloran esas pérdidas, como ocurrió recientemente, que por eso también ha caído tanto en bolsa, pero en general es un negocio muy bueno. Fíjense el BPA cómo ha subido en los últimos 5 años con respecto a los anteriores. Es verdad que está un poco plano, pero ha aumentado mucho. El flujo de caja igual, es verdad que ahora está llevando a cabo nuevos proyectos, está invirtiendo en nuevas adquisiciones, en nuevos lanzamientos, y al final lo que ha hecho es recortar este free cash flow un poco más. Se ha venido incluso a la zona de 15, pero a largo plazo es una empresa que ha demostrado muy buena rentabilidad, además sobre el capital, superior todavía a pesar de las caídas al 26%. Es muy buena empresa con unas barreras de entrada muy sólidas. Es difícil que otra empresa entre a competir con ella porque necesitan certificados gubernamentales, tiene que realizar una inversión intensiva en I+D+I y no tiene la experiencia tan larga en tecnología militar como tiene esta compañía. Tiene contratos exclusivos y de largo plazo con el Pentágono, con gobiernos aliados, perdón. Y al final también aplica unas economías de escala en la producción de armamento de tecnología muy compleja y con contratos de mantenimiento de muy largo plazo. Y como digo, con las expectativas también de guerra que hay para los próximos años y décadas, ¿no? Con ese incremento del gasto militar también en Europa y demás, yo creo que va a tener muy buen futuro. De precio no está tan bien como las anteriores que hemos visto. En rentabilidad por dividendo ha llegado a dar un 3, que es bastante alto, que no se veía desde hace 12 años, desde el 2012-2013, con la crisis periférica de Europa. Y en cuanto al PER forward, en PER está más o menos en 23, 24 veces, ¿vale? Está bastante todavía exigente, pero en PER forward, con los beneficios que se esperan para el próximo año, sí que se coloca en 16 veces. Entonces, si nos ponemos en este punto, estamos más o menos sobre la media. Entonces, este es un negocio, pues, más exigente cuanto a precio, pero fíjense las pocas veces que ha pinchado también, el crecimiento tan espectacular que ha tenido en todos estos años. Muy pocas veces ha desarrollado un movimiento plano o bajista y en general rebota ligeramente, puede pinchar en momentos puntuales, pero enseguida recupera y sigue al alza. Así que otra muy buena empresa para dormir tranquilos y dejar componiendo en nuestra cartera. Si queréis saber más sobre esta compañía, dejo un vídeo aquí arriba a la derecha para que veáis un análisis completo de ella. Para terminar, recordaros que podéis dejar un mensaje en los comentarios con la empresa que queréis que analice. De todas las que me pongáis, cogeré por sorteo 5 y las sacaré en el próximo vídeo. Y recordar que una de las formas más fáciles de apoyar al canal es darle un like para yo saber que os está gustando el contenido y seguir trayendo similar al canal, y para ayudar al algoritmo de YouTube a que lo recomiende, y también que compartáis este vídeo con aquellas personas que creáis que les puede interesar. Nada más por mi parte y que tengáis mucha suerte en vuestras inversiones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!